Bueno, acá estamos otra vez y vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de la enfermedad meningocócica, que como ustedes habrán escuchado en las últimas semanas, incluso desde enero, se está dando un aumento inusual de casos, cuando esto en realidad suele suceder ya cuando empiezan las enfermedades respiratorias más hacia el invierno. Para hablar de este tema tenemos con nosotros al doctor Gustavo Giacchetto. Él es médico, profesor de la Clínica Pediátrica de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Bienvenido, ¿cómo está, Giacchetto? Bueno, muchas gracias por la invitación, bien. Antes que nada, necesitamos definir, para que todos estemos en la misma página, digamos, de qué se trata la enfermedad meningocócica y cuáles son los factores principales de riesgo. Bueno, meningococo es una infección bacteriana, o sea, es una enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Que es producida justamente por una bacteria que se llama meningococo, de la cual hay varios tipos, ¿no? Habrán sentido hablar de B, ¿no? Hay aproximadamente 13 serotipos, de los cuales 6 son los que causan mayormente enfermedad en los humanos, ¿no? ¿Verdad? O sea, esta es una enfermedad que es exclusiva del ser humano, pero de las cepas patogénicas hay 6 que son las que causan problemas, que son el meningococo B, ¿no? ¿Verdad? El A, el C, el W, el I, que los han escuchado nombrar, y que en general se lo vincula con cuadros importantes, ¿no? Uno es la meningitis, puede producir meningitis, y la otra es cuadros más bien de infecciones rápidamente progresivas, que son cuadros sépticos, que en ocasiones dan manifestaciones hemorrágicas en la piel, tipo manchitas tipo petequias o más grandes equimosis o hematomas, que terminan muchas veces en pocas horas con el deceso del paciente, o eventualmente cuando curan, cuando se recuperan, pueden tener secuelas importantes como pérdida o amputación de miembros o de dedos, ¿no? De manos, de pies, porque genera necrosis. O sea que es una enfermedad grave, digamos, que es conocida por nosotros desde siempre, ¿no? ¿Verdad? Solo que habitualmente tiene un comportamiento, digamos, endémico, decimos nosotros, porque siempre está presente en pequeños números de casos, aparecen en forma esporádica y en ocasiones ocasionan brotes epidémicos. Eso es lo que sucede, se describen en el mundo muchos brotes epidémicos. Nosotros desde el año 2001, que fue el último brote que se declaró en las autoridades sanitarias, que hubo un brote en Paysandú y en Canelones, en Santa Lucía, que requirió una vacunación masiva, tenemos una situación de circulación endémica sin brotes, ¿no? Creo que lo que las autoridades sanitarias alertan ahora es que en un plazo de 3 meses hemos tenido más casos que comparados con el año anterior, y eso genera cierta preocupación. Bueno, porque además de ser una enfermedad grave, se concentra en edades pequeñas, ¿no? Los menores de 5 años, especialmente los menores de 1 año, son los que más sufren las consecuencias, y también los adolescentes, ¿no? Y entonces, bueno, y además la letalidad ha sido importante, porque de esos casos prácticamente un 30% creo que fallecieron, y bueno, esa es la situación. Ahora, ¿hay algún motivo por el que ustedes sospechen a raíz de este incremento de casos? ¿A qué lo atribuyen? Bueno, en realidad hay muchas especulaciones en el mundo científico de por qué esta enfermedad recrudece, pero no hay una explicación única, ¿no? También están que después de la pandemia, las medidas de mitigación que se utilizaron de aislamiento con disminución de la circulación favoreció como un apagamiento de algunas enfermedades, y después viene un recrudecimiento, pero en realidad no sabemos bien cuáles son los factores que explican esta situación, ¿no? ¿Verdad? ¿Vacunación? ¿Esa es la salida? Bueno, esa es una discusión que se ha dado, bueno, justamente como el Ministerio generó una alarma, digamos, una comunicación que en general la población la tomó como una alarma, porque en realidad se preocupó, y bueno, en nuestra práctica clínica los padres están bastante asustados con el tema, y en el mercado hay vacunas para esta enfermedad. Obviamente que la reacción inmediata de la población ha sido tratar de adquirir las vacunas para protegerse. En relación a ese tema hay que tener claro 2 cosas. Las vacunas están,
no están incluidas en el calendario de inmunizaciones, que es el programa que es gratuito, igual para toda la población. ¿Son caras? Son caras, sí, son vacunas, bueno, ahora en el mercado rondarán, dependiendo de la vacuna, entre 3.000 a 7.000 pesos la dosis, no sé. Pero hay que darle 2 dosis para también hacer una dosis, protección. pero lo que quiero decir es que estas vacunas se usaron, se usan en Uruguay. La recomendación vigente es usarla en pacientes de riesgo, que hay una población de riesgo bien claramente identificada, que tienen problemas de defensas, etcétera, y en los demás se recomienda, ¿no? ¿Verdad? Pero no es sistemática, porque pues, hasta ahora se entendía que la situación epidemiológica no lo ameritaba, ¿no? Ahora habrá que ver, es lo que digo. El mundo académico y la sociedad científica se han recomendado que, bueno, en la medida de lo posible se vacune. Eso igual genera un problema, porque si no está cubierta, genera una inequidad entre quien puede acceder a las vacunas y quien no puede acceder a las vacunas económicamente. O sea que esa es una situación que supongo que las autoridades sanitarias tendrán que rediscutir. Bueno, creo que lo estaban estudiando, ¿no? Sí, para eso es importante tener también el dato cuantitativo, ¿no? Para tener un panorama más genérico. Sí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el personal de salud, ¿no? Que siempre se habla de que es una población De que riesgo. por lo menos está expuesta, claro. Bueno, hay una definición de que las personas que trabajan con líquidos biológicos en los laboratorios, etcétera, que manejan fluidos, ¿no, verdad? Esas personas deben vacunarse con estas vacunas, ¿no? Es uno de los grupos de riesgo, ¿no, verdad? Es decir, ahí hay una serie de condiciones que están perfectamente definidas, ¿no? Hay que ver la carga de enfermedad, o sea, qué cantidad de casos hay, cuál es la situación epidemiológica, los tipos de meningococo que circulan. No es lo mismo que nosotros tengamos predominancia de un grupo que tengamos muchos grupos, ¿no, verdad? Hay que ver la severidad, ¿no? Porque, bueno, si hay muy severa, también eso genera una implicancia y una repercusión. Y obviamente habrá que ver los costos, porque implementar eso en un programa de vacunación es hacerlo accesible en forma universal. Eso tiene un costo también que habrá que ver, Que evidentemente es importante. Más allá de la vacuna, que evidentemente es una forma de prevención, ¿qué otras formas de prevención, mitigación o de evitar contagiarnos puede haber? Bueno, primero las personas que tienen riesgos tienen que estar protegidas. Eso hay que identificarse si se pertenece a un grupo de riesgo para vacunarse. La otra cuestión es si uno va a hacer un viaje o emprender una zona hiperendémica también, ¿no, verdad? Y después hay medidas de control general, porque esta es una enfermedad que en realidad si hay hacinamiento, ¿no? O sea, hay mucha concentración de gente. Si se fuma mucho en el ambiente y hay contaminación ambiental, favorece pues una enfermedad que se transmite vía aérea, ¿no? Por las gotitas de la respiración. Entonces, esas son las medidas. Después hay que estar alerta a la aparición de los síntomas iniciales de la enfermedad y cómo se maneja esa situación. Hay que tener cuidado con los signos de alarma, ¿no? ¿Cuáles son esos signos de Y alarma? bueno, en general estas siempre son enfermedades febriles, pero una cosa es tener fiebre y otra cosa es tener deterioro del estado general, que un niño tenga rechazo del alimento y no quiera alimentarse nada ni beber nada, o que aparezcan lesiones en la piel, que tenga sintomatología inespecífica de mucho malestar y dolor corporal inespecífico, síntomas que se pueden confundir perfectamente con otras enfermedades febriles, ¿no? Y ahora que tenemos dengue, podría también confundirse con eso, pero son síntomas que obligan a una atención médica y una evaluación médica oportuna. ¿Qué sucede en el jardín, por ejemplo, en donde va un niño que después se detecta que está con la enfermedad? Bueno, hay toda una definición, los que son contactos, ¿no? Que son personas que han estado en ese mismo ambiente, en contacto estrecho por más de 4 horas en los últimos días. Esos contactos, además de la evaluación médica, hay quimioprofilaxis, o sea, hay antibióticos que se utilizan para cortar la transmisión. Bien, doctor, me queda una duda. Usted dice, el Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado que generó alarma. ¿Estamos para alarmarnos o no? Bueno, en realidad... Y después lo otro que quiero preguntarle es, desde su punto de vista, ¿habría que inmunizar, habría que vacunar a la población yo me vulnerable? voy a hacer eco voy a contestar primero lo de la vacuna, que me suena, ¿no? Nosotros, las sociedades científicas, la Sociedad de Pediatría, la Sociedad de Emergentología Pediátrica,
la Sociedad de Intensivismo Pediátrico, junto con la academia, o sea, la Facultad de Medicina, etcétera, hizo un comunicado en el cual, si ustedes leen, reafirma la recomendación de vacunar a los grupos de riesgo y dice además, no me acuerdo exactamente de la frase, pero dice que recomienda que de ser posible se vacunen con las vacunas antimeningocócicas disponibles. O sea que si a mí en la consulta individual me vienen a preguntar qué hay que hacer, ¿no? Bueno, es una vacuna que es recomendable, ¿no? Lo que hay que aclarar es que no hay que salir corriendo a vacunarse, porque lo que impresiona es que esta no es una situación de brote. Si hubiera una situación de brote, habría que utilizarla en forma masiva y esa es una decisión del ministerio, ¿no, verdad? ¿Me explico? Sí. Pero en la decisión individual, si los padres tienen dudas, bueno, esta es una enfermedad que cuenta con ese recurso y entrenada y tener el recurso es preferible vacunarse, ¿no, verdad? Tiene esa limitación del costo. Es una ¿no? vacuna, perdón, antes de ir a la segunda pregunta Sí. que te hacía Miguel, es una vacuna que es segura, Es que una vacuna está segura, aprobada, que no tiene la sí, en sintomatología realidad hay que dos genera. vacunas, una va dirigida contra los serogrupos B, ¿no? Esa es una vacuna, y la otra va dirigida contra los otros serogrupos A, C, W, Y. Es una vacuna tetravalente, una y la otra no. O sea que cubren cosas diferentes, por eso es otra decisión, si hay que dar las dos, si hay que dar una, ¿no? Porque eso depende de los serogrupos que circulan, ¿no? Después, o sea, es una vacuna segura, es una vacuna que tiene una eficacia de control demostrada. Lo que hay dudas en cuanto a la necesidad de revacunación, cuánto dura la protección, bueno, todas esas cuestiones, porque eso es así es el mundo de la prevención en infectología, ¿no? Hay dudas a nivel científico todavía, entonces son decisiones que hay que tomar. Eso con respecto a la pregunta de la vacuna. Con respecto al comunicado que lanzó el Ministerio, yo lo que digo es que a veces, claro, cada uno tiene su estrategia de comunicación, entonces si uno a veces dice hay un aumento inusual de casos y dice que la enfermedad es mortal y todo el mundo empieza a hablar de eso, obviamente que eso genera preocupación en la población. Yo lo que quiero decir es que, no sé si fue una expresión mía, pero generó preocupación en los padres, las familias están bastante... De hecho lo hemos invitado a usted para... Sí, no, y además, viste que todo el mundo tiene sus WhatsApp, que el de la escuela, que el de no sé qué, y los padres están muy demandantes de información y además la conducta fue salir corriendo a buscar la vacuna los que pueden. Entonces, creo que eso es lo que hay que tratar de informar y corregir, porque a veces los comunicados pueden ser útiles para alertar al cuerpo médico, ¿no? Nosotros nos alertan de que hay una situación, porque todos los médicos que estamos en el territorio nacional no todos ven los casos, ¿no? Claro. Yo qué sé, yo trabajo en el hospital, por ejemplo, y sí, atendimos casos, entonces uno está alerta de lo que está sucediendo. Pero el que está en Artigas o en Rivera, capaz que no vio ningún caso y no sabe ni siquiera que está circulando. Entonces, hay veces que la información es buena dársela al cuerpo médico, es decir, bueno, señores profesionales, está esta situación epidemiológica, ojo, porque nosotros tenemos que prepararnos para identificar, atender, mejorar nuestras prácticas, ¿no, verdad? Y capaz que discutir qué vamos a hacer. ¿No hubo ¿No? ese paso previo, Gustavo? Bueno, en esta etapa no, en realidad con los se hizo un comunicado y ese comunicado salió igual para todo el mundo, entonces eso genera cierto ruido, ¿no? Ahora creo que se va a discutir la situación epidemiológica y eventualmente qué conducta vamos a tener, ¿no? Hay citada la Comisión de Vacunas y un comité de expertos para discutir esta situación. Ahora, dentro de la diferenciación que hablábamos hoy de otras enfermedades, ¿cuánto es el periodo promedio de incubación de esta enfermedad puntual? Más o menos 4 días, ¿no? O sea, desde que se adquiere y se producen, hasta que se produzcan los primeros síntomas, ese periodo de incubación, 4 días, ¿no? ¿Puede oscilar entre más tiempo o es No, en general es corto para esta enfermedad, sí. Bien. Bueno, doctor Gustavo Giacchetto, muchísimas gracias por haber Bueno, aceptado gracias a la ustedes. invitación y bueno, seguramente en alguna otra oportunidad volveremos a conversar de algunos Bueno, muchísimas gracias. otros temas. Que tenga buena jornada. Bueno, igual-